y sean bienvenidos a este espacio que se ha abierto dentro del marco del Festival de las Artes de Lisa para dialogar un poco sobre patrimonio cultural. Hoy estaremos con ustedes Olivia Hernández Álvarez, Olivia Torres Díaz y quien les habla, Caridad Figueroa Álvarez, estudiantes de la Facultad de Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, que abrió sus puertas al curso diurno hace solamente 5 años y estaba graduando conservadores y restauradores hacía varias generaciones atrás, pero desde un perfil de la Facultad de Artes Visuales. Y el próximo año estará graduando a la primera generación de conservadores, restauradores y museólogos a nivel nacional, que se incorporarán a la red de museos nacionales, a las oficinas del historiador y todos aquellos centros que trabajan en pro de la salvaguarda del patrimonio cultural. Nuestra carrera, Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, cuenta con 2 perfiles fundamentales, museología y restauración, que a su vez le permite a los estudiantes especializarse en 3 perfiles fundamentales, pintura de caballete, artes gráficas y textiles, y escultura y mueble. Nuestros estudiantes llegan desde todas partes del país y con una formación diversa. Pueden venir de preuniversitarios, niveles medios de escuelas de artes, academias o de donde les plazca. Siempre van a tener una formación base como conservadores. Sin embargo, sus intereses son diversos. Muchos llevan a la par la carrera como conservadores y el desarrollo artístico. Por lo tanto, siempre es interesante ver la retroalimentación que existe entre la conservación y la creación artística. Pero comencemos sabiendo cuál es la labor de un conservador. Bien, Cari, para responder a tu pregunta, la labor del conservador fundamentalmente es la salvaguarda del patrimonio. Tiene tareas específicas como realizar informes, la conservación preventiva de las piezas, las labores de restauración propiamente dichas. Pero fundamentalmente cuando un conservador restaurador se enfrenta por primera vez a una pieza, existe una complicidad que se da natural y que es muy necesaria, fundamentalmente porque debemos familiarizarnos y sensibilizarnos con la pieza, saber cuáles son sus materiales fundamentales que la componen, también estudiar los procedimientos y procesos necesarios para su conservación, que generalmente se prolongan un poco de tiempo porque son complejos, porque requieren de mucha dedicación y mucha paciencia, por lo cual la labor del conservador se hace necesaria a la hora de mantener todo lo que en cuanto a materia de patrimonio estamos hablando. Entonces, la labor del conservador sería trabajar en pro de sostener todo aquello que ya tenemos establecido como una obra con valor patrimonial. Pero esta formación, estos valores de los que de los que vienes hablando, se forman desde el mismo momento en que está en formación, en que está estudiando el conservador. ¿Cuáles serían esas asignaturas que desarrolla durante su estudio para poder llevar a cabo su labor? Bueno, nosotros tenemos un perfil bastante amplio, no solo en cuanto a las ciencias, sino también en cuanto a estudios de otro tipo. Puede abarcar, como por ejemplo la historia, la filosofía, pero yendo fundamentalmente a lo básico del perfil, sí tenemos disímiles talleres de los cuales mi compañera Olivia va a abordar y que estoy segura que lo va a explicar muy bien. En cuanto a mi perfil, que es escultura y mueble, que apenas estamos empezando ahora en este tercer año, ya teníamos una idea, gracias a los talleres que dimos antes en el segundo año, cuando nos enfrentamos a materiales como la piedra, el yeso, pero que ahora vamos a como que a profundizar un poco más y especializarnos también en los trabajos con, por ejemplo, maderas, metales, y que bueno, que me gustaría hablarte un poco más, pero bueno, que debido a esta pandemia, es verdad que se ha limitado un poco el acceso a trabajar con esos materiales y a los talleres de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles serían los espacios de expresión de todos estos conocimientos que se desarrollan? Bueno, los espacios de expresión, cuando uno va a pensar en dónde es que trabaja un conservador restaurador, generalmente piensa en 4 paredes, un laboratorio y un taller. O al menos eso era lo que creía yo antes de la carrera. Pero bueno, al entrar me doy cuenta de que es total y completamente diferente. Tenemos la particularidad, como venían diciendo ustedes, de integrar varias ciencias y disciplinas. Por ejemplo, biología, física, química, o las historias, historia del arte, o no sé, la semiótica y la antropología, y muchos que se me están quedando ahora,
pero que tenemos a partir de esto una idea de los vínculos que puede tener un conservador con estas disciplinas, estas ciencias, y hay una retroalimentación. Nosotros tenemos varios espacios de expresión aparte de los talleres y de los trabajos que se hacen dentro de ellos. Tenemos un vínculo con lo que es el patrimonio también intangible o inmaterial. Y este es un trabajo que también participan nuestros queridos museólogos, pero que el trato con las personas y con estas comunidades portadoras también tenemos que tenerlo muy presente, y es otra forma de contribuir a la conservación de ese patrimonio. Ya llegando al marco de la Universidad de las Artes y específicamente de nuestra facultad, tenemos varios eventos. Por ejemplo, la Jornada del Joven Conservador del Patrimonio Cultural, donde presentamos varios proyectos, trabajos en procesos o no, tanto individuales como colectivos, y se establece un debate y una comunicación entre profesores, estudiantes, incluso personas de fuera, aparte de el reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo entre una jornada y otra. Aparte de estos espacios que generalmente no son que no se tienen en cuenta, porque ya te digo, taller y laboratorio, también se hace un trabajo in situ en sitios arqueológicos. Y bueno, le doy la palabra a Olivia, que conoce un poco más. Bueno, nosotros tenemos un proyecto clave en la facultad que se llama Proyecto Expedición, que combina la experiencia del director del proyecto con los estudiantes que nos estamos afiliando a él, donde se desarrollan las competencias en el mundo de la arqueología y la antropología. El proyecto se desarrolla fuera del marco de la universidad, fundamentalmente en la provincia de Guantánamo, en Maicí, en un lugar bastante rural y de difícil acceso, llamado La Patana, donde existe una comunidad bien pequeña que posee un patrimonio bastante rico y que estamos intentando visibilizar, fundamentalmente porque los integrantes de dicha comunidad, por ser de difícil acceso, tienen que emigrar de ella por las dificultades que enfrentan ahí y corre el riesgo de perderse. Dicho patrimonio está conformado por piezas fundamentalmente arqueológicas de origen preagroalfarero, es decir, los antepasados de los integrantes de esta comunidad eran aborígenes, por lo cual es de fundamental importancia para nosotros y bueno, para ellos como comunidad poder preservar dicho patrimonio. Bueno, también te quería comentar de otros espacios que se dan en la Universidad de las Artes. Uno es la jornada científica, que va más dirigido hacia la teoría, pero también está el Festival de las Artes, que siguiendo el tema de lo que estamos hablando de la creación artística y la relación del conservador, te comento que en el festival anterior se nos dieron dos espacios, uno para que aquellos estudiantes que venían de las escuelas y las academias de arte y también tienen una carrera artística antes de ingresar a la universidad, pudieran también exponer sus obras, a la par de que se exponían otros trabajos de la facultad sobre piezas antes y después de ser intervenidas, y así crear una especie de vínculo con esas personas que estaban presentes en el festival y que conocieran un poco más del trabajo que nosotros hacemos en nuestra facultad. ¿Cuánta libertad creativa puede tener un conservador a la hora de intervenir una pieza con valor patrimonial? Bueno, Cari, y respondiendo a tu pregunta, la labor del conservador tiene un código ético bastante complejo debido fundamentalmente a la labor tan rigurosa y que tiene una salida más bien pública, es decir, es de dominio público lo que un restaurador realiza. ¿Por qué? Porque el patrimonio es de todos. Entonces, ese código rige la forma de actuar sobre ese patrimonio y tiene penalidad sobre el conservador si incurre en el daño a la pieza, fundamentalmente porque hay que respetar la historia de la pieza, hay que respetar la intención del artista en el caso de ser una pieza artística. Y ustedes, que son ambas graduadas de la Academia de Artes de San Alejandro, tienen su propia visión como artistas. ¿Cuáles serían las diferencias que encuentran a la hora de intervenir una pieza con valor patrimonial y realizar la obra propia y las similitudes que puedan existir? Bueno, es
una pregunta un poco amplia porque cuántas formas de expresión tenemos nosotros graduando de una escuela de arte, visuales fundamentalmente. Cuando uno se va a enfrentar a una pieza como restaurador, tiene que tener en cuenta lo que venía diciendo Olivia, que la pieza tiene una historia, tiene unos materiales y tiene una carga simbólica que no podemos alterar y que hay que respetar. Al contrario de un artista, cuando va a crear una obra, es el dueño y él pone sus propios límites, decide qué materiales va a usar, cuáles son las cargas conceptuales que le va a dar a la obra, y esa es una diferencia abismal que hay entre uno y otro. Espero haya sido de su agrado, espero hayan aprendido algo nuevo y nos veremos próximamente. Muchas gracias.